Bien, retomamos. Dejemos, al menos por un momento, la discusión más conceptual sobre la medida de parar por parte de los maestros ante una agresión. Convengamos que no estamos analizando los paros que remiten a otras situaciones, ni que hablar presupuestales o para herramientas de trabajo. Acá el tema es si es una manera de combatir la violencia, ¿no? Que también obviamente está fuera y está dentro de la escuela. ¿Cuáles son los destinos de los protagonistas de estos episodios, ¿no? Mamá, papá o el adulto que de alguna manera haya sido violento, hay que denunciar sí o sí. Siempre es el mejor camino, por más que esté protagonizado. Puedo pensar que, no sé, muchas veces los contextos son tan complejos que más que sumar se puede terminar destruyendo del todo una situación, y a la hora de sopesar es, bueno, una agresión sin mayores secuelas a una maestra o una familia que queda destruida, madre presa, los chicos en casa de otro. ¿Cómo se evalúa esa situación? Bueno, allí nosotros tenemos como una intervención que tiene que ver con lo estrictamente educativo, lo pedagógico, Sí. los apoyos a esto, a ver cómo se encamina de nuevo esa situación de esa comunidad, porque no nos olvidemos que muchas veces los niños permanecen en la escuela, por lo tanto permanecen en la familia, por lo tanto hay que recomponer eso que se rompió ese día, sí, que se dio el hecho de violencia. En general lo que se hace además es una denuncia policial que tiene un curso a nivel de la justicia, y los resultados han sido diferentes, desde mamás que han terminado con privación de libertad hasta otras situaciones donde no existe una privación de libertad, pero sí existe un procesamiento. Eso cada uno de los jueces que ha intervenido lo ha resuelto a su leal saber y entender, y viendo las características de las familias y todo lo que implica esto de judicializar una situación donde hay un adulto que entiende que de forma violenta puede resolver un conflicto escolar. Es decir, que es un adulto que o tiene alguna dificultad vinculada a la salud mental, o tiene alguna violencia en su vida cotidiana, o tiene una situación de vulnerabilidad tan importante que hace que uno llegue a la escuela a golpear a otro adulto. Bien, ¿puedo hacer una pregunta, Cayani? Porque voy escuchando y me parece todo muy sensato y muy lógico hasta que me acuerdo de otras maneras de proceder y otros paradigmas con los cuales se maneja la violencia, ¿no? Y hemos escuchado hasta el cansancio el tema de evitar cualquier pena de privación de libertad, más cuando se trata de personas que no estamos hablando de violadores o asesinos en serie. Se escucha todo el tiempo lo importante que es trabajar con la persona, rehabilitar a esa persona y no pensar en una privación de libertad. De pronto, para una madre o un padre sacado, ¿no hay otra solución que judicializar el tema? Digo, ¿por qué tan estrictos para un lado y tan cuidadosos para el delincuente común en muchas situaciones? A ver, la denuncia es un derecho de la persona agredida, ni siquiera de la maestra agredida o de la institución educativa. En general se acompañan los procesos de denuncia porque además implican cómo marcar esta situación. Respecto a cómo opera después la justicia, bueno, eso es un resorte de la justicia. Nosotros lo que brindamos es como la información del contexto en el cual se produjo esa situación, o si hay alguna situación particular. Todas las situaciones han sido diferentes, pero si hay un adulto que tiene antecedentes, porque todo lo resuelve los piñazos, y va a una escuela y le pega a la maestra, yo supongo que no va a tener el mismo tratamiento que una mamá que tiene un problema de salud mental. Pero eso es algo que es un resorte de la justicia y no es un resorte de primaria. Claro, pero al judicializar queda en manos de la justicia, y ahí es donde se puede llegar a tener miradas distintas. ¿Cuántas veces se intenta...? Una agresión es un delito. Bien. Y el agredido tiene todo el derecho a hacer la denuncia también. Está clarísimo, ¿no? Pero para saber cómo nos vamos a parar frente a estos temas, porque de pronto muchas veces nos quejamos porque una persona con antecedente robó, pero medida alternativa, y a la mamá que pegó, capaz por primera vez, capaz termina con 6 meses de prisión. Puede ir a tareas comunitarias. Hay medidas alternativas que no necesariamente van por privación de libertad, y me parece que lo mejor sería
tareas comunitarias. Hacer tareas, ¿no? Pintar también en la escuela. Por ejemplo. Mayormente que le consta, ayudan, y que sean las resoluciones. Usted plantea que se han resuelto de manera diferente, caso a caso, lógicamente. Mayormente, ¿de qué estamos hablando? No tengo una estadística, pero la mayoría de las situaciones han sido o procesamiento sin prisión o alguna actividad que tenga algún carácter restaurativo del daño que se causó. Bien. Y pensando ahora en los destinos de los hijos de, porque ahí es donde hoy Vero planteaba que le da la idea de que a veces la jornada de paro nacional, que sale por la televisión, y ¿qué pasó, che? ¿Qué pasó? Fue la mamá o el papá de fulanito. Para fulanito, que podrá o no comulgar con la forma de dirimir los conflictos que aprendió de sus padres. Capaz que se está muriendo de vergüenza de lo que hizo su madre. Capaz que no. Pero si fuera así, ¿no? ¿Qué le estamos haciendo a ese chiquilín? Con toda esta, ¿no? Con todo este despliegue de medidas. En realidad, para ese niño, este despliegue de medidas es que se publicite una situación que tiene en su núcleo familiar o en su mundo privado. ¿Cómo? Claro, ningún niño se entera que un adulto resuelve conflictos de forma violenta porque por primera vez le ve pegar a una maestra. Es porque hay situaciones de violencia como forma de resolver los conflictos. Eso te decía hoy que es parte de la intervención educativa, porque justamente una de las cosas que hace la escuela es separar la biografía del niño de la biografía de sus padres. Claro, o sea, el niño sigue en la escuela seguro. El tema es la comunidad cómo reacciona. ¿Siempre sigue en la escuela o si la madre, por ejemplo, que enfrenta una situación de esta, pide el pase, puede darse? No, si la madre pide el pase, eso es como cualquier madre o padre que pide el pase. ¿Y se ha dado situaciones de ese tipo? Se han dado situaciones de ese tipo, se han dado situaciones donde los niños siguen en la escuela y se logra recomponer muy bien el vínculo. Se han dado diferentes soluciones porque las situaciones son diferentes. Pero esto de no responsabilizar a un niño o una niña por lo que hacen sus padres es clave en la intervención que hace la escuela, pero además es clave en la reflexión con la comunidad. Porque ahí iba a decir, es obvio que no lo va a hacer la maestra, pero la comunidad es brava, somos bravos a la hora de... ¿no? Porque mira lo que hicieron los padres de fulano. Esto lo hace la escuela con los 10.000 privados de libertad que hay en este momento en Uruguay. Esos niños van a la escuela y nadie le está señalando todo el tiempo que vos sos hijo de una persona que está privada de libertad. No, pero voy al escándalo que genera el paro, todo lo que... Usted sabe que las cosas que suceden en la comunidad educativa repercuten en todo ámbito. La última, ¿por qué cuando un niño sufre de bullying, en lugar de tener una reacción, por más que al principio no se pueda tomar por válido, que haya que investigar, que demás, pero muchas veces las madres publicitan la situación o explicitan la situación, aún con lo que significa para el hijo, ¿no? Tener que exponerlo así públicamente, cuando sienten que no han tenido respuesta suficiente por parte de las instituciones educativas. Yo no digo pronta, al instante que aparece la denuncia, pero se montan investigaciones. Cuando se comprueba que un niño sufrió bullying por una violencia tremenda, que duele mucho más que un puñetazo en la cara, pensando en las proporciones de las violencias que se pueden sufrir, y más siendo un niño, ¿no? ¿Por qué ahí el sindicato no resuelve con un paro también, o planteando, bueno, no sé, jornadas de reflexión, para visibilizar este fenómeno que es terrible? En realidad, de todas las intervenciones que tiene Escuelas Disfrutables en el país en un año, aproximadamente el 2% son por situaciones de bullying en términos estrictos. Después hay otro montón de situaciones sobre las cuales se interviene. Y ahí, en realidad, hay como una gradación de la intervención. Hay una primera intervención del docente en su clase en lo que tiene que ver con el clima de convivencia y con cómo los gurises se sienten en la escuela. Eso, los gurises dicen que en la escuela pasan bien. La mayoría de los gurises, según el INED, dicen que en la escuela pasan bien, dicen que se sienten escuchados, ¿no? Tenemos un conjunto de niños que igual sí contestan que o no pasan bien porque alguien los molesta, o no pasan bien porque no se sienten escuchados, y ahí es donde se dispara, bueno, estas otras intervenciones que tienen que ver más con los emergentes que pueda haber en cada una de las clases.
nosotros no tenemos situaciones de acoso escolar en las cuales no se haya intervenido, porque si no viene la denuncia por la familia, viene la denuncia por los docentes, si no viene por la comunidad, si no viene por los padres, digamos, pensemos que son 25 o 30 familias que están mirando es la cotidianidad de sus hijos, y que Uruguay es muy chiquito y nos conocemos todos, es decir, ese tipo de situaciones... ¿Pero qué está queriendo decir? ¿Que no se configuran casos de bullying en las escuelas de Montevideo? No. Estoy diciendo que de las intervenciones de los equipos disfrutables, bullying es el 2% de las intervenciones. ¿Porque tal vez no hemos aprendido a detectarlos? En realidad es congruente con lo que señala esto de cómo la encuesta a los gurises de cómo se sienten, digamos, que es el estudio de INED, que es parte del informe del Estado de la Educación, sobre cómo se sienten en la escuela, si se sienten cuidados por los adultos, si se sienten escuchados por los adultos, si hay algún compañero que los moleste, es decir, una serie de cuestiones que dan cuenta de que los gurises en la escuela pasan bien. Sí, si hiciéramos una encuesta a los maestros, la mayoría también diría que pasa bien, no que les pegan todos los días. No lo quiero comprometer, Cayani. El planteo es, bueno, si la violencia la estamos entendiendo desde los derechos del niño para arrancar. No, a ver, en todos los casos la intervención de la escuela es un factor de protección fantástico para el niño. De hecho, los datos del CIPIAB, de todos los mecanismos que hacen seguimiento de la situación de infancia, dan que cada vez hay más denuncias, porque cada vez se trabaja más, porque cada vez hay más intervención. No es que tengamos más situaciones, o por lo menos todos acordamos de los que estamos en el CIPIAB, que no es que tengamos más situaciones, sino que hay más intervención y por lo tanto aumenta la denuncia. El sistema educativo es quien más de la mitad de las denuncias corresponde al sistema educativo desde que existe el CIPIAB hace 7, 8 años. Bien. Doña Cayani, sí. ¿Me vas a hacer bullying? Ay, es que es horrible esta situación. Me están pidiendo de cerrar. Sí, breve, por favor. Me mata la conductora. No, si no se chupa él. ¿En qué está? Bueno. Dale. Está el caso de los niños de inicial que iban en un ómnibus cantando un jingle de un partido político y eso se llevó a las redes? Eso tomamos conocimiento el viernes a última hora de la tarde. El mismo viernes se dispone una investigación de oficio para despejar si hay una situación normal en un paseo donde los gurises de repente empiezan a cantar un jingle o hay una violación de la laicidad porque no hay intervención de los adultos o porque los adultos se estimulan. En el día de ayer comenzaron la investigación administrativa, las inspecciones, van a consultar a todos los adultos que estaban arriba del ómnibus sobre qué fue lo que sucedió y a partir de eso nosotros se lo vamos a dar a jurídica de primaria que va a definir si es necesario seguir con un sumario o no seguir con un sumario. Daniel Cayani, muchísimas gracias. Daniel es mi hermano, te lo puedo traer. Pero... No. Lo cité ayer a su hermano de hecho, por otro asunto. No. Perdón, es verdad. Pablo Cayani, consejero de primaria, muchísimas gracias por habernos acompañado en el día de hoy. Gracias. De verdad, y que ojalá la jornada de reflexión el día de mañana sea bien provechosa para todos. Gracias. Vamos a